Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 29 de septiembre de 2022. Hoy hemos conocido finalmente cuál es el paquete de medidas fiscales que estaba ultimando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en colaboración directa, en negociación directa, tendríamos que decir, con Unidas Podemos. Ya les contaba ayer, en el arranque del programa, que el país estaba informando de la posibilidad de que hoy jueves conociéramos el anuncio de esas medidas y además que esas medidas iban a incluir, como se ha ocurrido, algunas rebajas fiscales. Ya saben que el discurso que ha querido utilizar el gobierno, que está de hecho utilizando el gobierno por tierra, mar y aire, es, no solo subo los impuestos a los más ricos, sino que además se lo bajo o trato de hacerle más fácil a las personas más desfavorecidas. Por lo tanto, bajada selectiva de impuestos para las personas que tienen menos ingresos y subida de impuestos para aquellos que tienen más dinero, para que contribuyan, ya que son los que más ganan, de una manera, digamos, especial, a sacarnos a todos de la crisis. Este, insisto, es el discurso del gobierno. Ha habido ciertos minutos o un par de horas de cierta confusión, porque desde el Partido Socialista nos decían que ya se había alcanzado el acuerdo, pero inmediatamente después, tanto Irene Montero como la vicepresidenta Yolanda Díaz salían para decir que no, que estaban cerca, pero que todavía no se había llegado a un acuerdo. No sabíamos si se iba a conocer o no, pero finalmente debía ser que María Jesús Montero tenía mucho interés en que hoy lo pudiera dar a conocer, y así ha sido. A última hora de la mañana ha convocado una rueda de prensa en su ministerio y nos ha contado las dos cosas. Bueno, primero, lo que no se ha dicho, aparte de que quieren favorecer a los que menos tienen y, a pedirle mayor esfuerzo fiscal a los que más tienen, es que este ha sido un plan, una negociación a dos. Y por tanto, son medidas, ha querido explicar, como primera providencia, consensuadas con su socio de gobierno. Es una propuesta conjunta de las dos formaciones políticas que conformamos este gobierno, que forma parte del acuerdo presupuestario que esperamos en breve cerrar de forma definitiva. Quedan aún pendientes algún fleco y, por tanto, están diseñadas y están evaluadas conjuntamente por ambos partidos. Bueno, vamos a lo concreto. Empecemos por las bajadas selectivas. Lo primero que hace este paquete de medidas fiscales es aplicar la reducción por rendimientos del trabajo a los contribuyentes de 21.000 euros. Ahora mismo se beneficiaban de esa reducción los contribuyentes de 18.000 y, por tanto, pasa de los contribuyentes de 18.000 a 21.000 euros. Esta es una medida, según ha explicado la ministra de Hacienda, que va a beneficiar al 50% de los trabajadores. Y para que tengan ustedes una idea del efecto práctico que va a tener en los trabajadores como promedio, ella ha puesto un ejemplo. Un trabajador que hoy gane 18.000 euros se va a ahorrar 746 euros al año. Esta es la rebaja, es decir, en qué se va a traducir esa ayuda a las personas que tengan ese nivel de ingresos. Y he querido dejar muy claro, porque esto es una rebaja fiscal. Y ya saben ustedes que ellos no querían hablar de rebajas directamente fiscales, querían hablar de otro tipo de medidas. Bueno, ha querido dejar muy claro, para que nadie lo malinterprete, que esta medida no tiene nada que ver con la que pedía el Partido Popular, sobre todo, no solo el Partido Popular, pero sobre todo el Partido Popular, de la deflactación de la tarifa del IRPF. No guarda relación con las deflactaciones que se han comunicado, por ejemplo, por el Gobierno Autonómico de Madrid o de Andalucía. En esos casos, y lo vengo diciendo, la medida fiscal implica una rebaja para todas las rentas, incluidas las rentas altas o las rentas medias altas. Que eso es lo que quería evitar el gobierno. No querían que se beneficiaran todos, solo aquellos que tuvieran un nivel de ingresos más magro. Hay algunas rebajas más, fundamentalmente tres más. La primera, el mínimo exento pasa de 14.000 a 15.000 euros. La segunda, rebaja del 10% al 4% en el IVA de los productos de higiene femenina. Y tercera, rebaja del tipo nominal del impuesto de sociedades del 25 al 23% para las pequeñas empresas. Esto por lo que hace referencia a, digamos, la ayuda. Y luego está la otra parte de la moneda. ¿Qué hace el gobierno para tratar de conseguir que los que más tienen contribuyan más? Pues hace un par de cuestiones. Primero de ellos, no hay absolutamente nada nuevo bajo el sol. Ya todo se nos había venido anunciando y efectivamente ha adquirido, carta de naturaleza. Ahora ya no es un rumor, ahora ya es un anuncio de la ministra de Hacienda, sobre todo dos. Este es el primero. Este nuevo impuesto establece 3 tramos
de forma que entre 3 y 5 millones se pagará un 1,7%, entre 5 y 10 millones se aplicará un gravamen del 2,1% y por encima de los 10 millones se tributará al 3,5%. Es el impuesto, se me olvidó decirlo al principio, y pido perdón por ello, a las grandes fortunas. Ustedes ya lo han deducido cuando ya he explicado exactamente en qué va a consistir y cómo se va a articular ese impuesto que ellos llaman a las grandes fortunas. Y luego también hay medidas que afectan a los segmentos más altos de las rentas del capital. El Gobierno propone el incremento del tipo impositivo sobre las rentas de capital superior a 200.000 euros, que, como saben, tributan de manera distinta a la renta del trabajo. En concreto, se aumentará del 26 al 27%, es decir, un punto a partir de 200.000 euros, y para plusvalías superiores a 300.000 euros el tipo se situará en el 28% y, por tanto, el incremento será de 2 puntos. Bueno, el objetivo que persigue el Gobierno, esto ya lo sabemos, es recaudar más. Entiende el Gobierno que en este momento lo que no podemos es dejar desabastecidas las asistencias sociales que demanda el Estado del Bienestar, y además hay algunas cuestiones que se ha comprometido a hacer, como por ejemplo pues revalorizar las pensiones, o como por ejemplo subir el sueldo a los trabajadores de la Administración Pública, etcétera, y eso cuesta dinero. Y como necesita dinero, tiene que recaudar más. Entonces, al final, lo que ha querido hacer María Jesús Montero, después de explicar más o menos en qué consisten las medidas concretas, es contarnos a todos nosotros cuánto más va a recaudar el Estado con estas medidas. El saldo neto de todas estas iniciativas para los 2 próximos años proporcionará ingresos adicionales por un importe de 3.144 millones de euros. Y, como ven, tienen en común que harán de nuestro sistema fiscal un modelo más justo, en definitiva, para aliviar los bolsillos de las familias y de las empresas que más lo necesitan. Bueno, como estos anuncios que acabamos de escuchar, este es el resumen, yo creo que más o menos completo de lo que ha dicho la ministra de Hacienda en esa comparecencia en rueda de prensa, se ha producido a una hora tardía, porque ya era casi la hora de comer, pues no ha dado mucho tiempo a que haya valoraciones por parte de los grupos de la oposición. Han pillado a Núñez Feijóo, al presidente del Partido Popular, que lo primero que ha hecho es decir, bueno, déjenme que lo estudie con más detenimiento, no quiero improvisar. Él ha dicho, improvisa el Gobierno al tomar estas medidas. No voy a incurrir yo en el mismo error que es improvisar la respuesta a estas medidas del Gobierno. Pero sí que ha querido avanzar una primera consideración que está en el fondo de lo que ha sido su discurso durante las últimas semanas. Pero sí le puedo decir 2 cosas. La primera es que el Gobierno, si aplica lo que ha dicho esta mañana, los españoles han de saber que no le van a rebajar sus impuestos en el año 2022. Por tanto, el Gobierno ha decidido no bajar los impuestos en el año 2022, cuando tiene el récord de recaudación más alto de los que recordamos. En los entornos de 32.000 millones de euros más de recaudación, no a la bajada de impuestos en el año 2022. Y lo segundo que estamos viendo es que las clases medias tampoco van a tener ningún tipo de rebaja de impuestos. Bueno, yo me imagino que van a articular más la respuesta a estas medidas del Gobierno cuando tengan un poco más de tiempo para sistematizar, pero ya se ve que de entrada el Partido Popular, desde luego, no parece ni entusiasmado ni dispuesto a apoyarlas. Y además sería una incoherencia porque el discurso que ha estado defendiendo Núñez Feijóo durante las últimas semanas no iba en la dirección de lo que ha hecho finalmente el Gobierno. El Gobierno, eso sí, ha conseguido llegar a un acuerdo con Unidas Podemos, cosa que no crean ustedes que es, fácil, Lo digo porque otra de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, pero ya no por, alcanzar un acuerdo, sino por todo lo contrario, por remarcar una vez más desacuerdos entre los partidos que gobiernan, es la reacción que tanto Irene Montero como Yolanda Díaz han protagonizado hoy respecto a unas declaraciones que hizo ayer Patxi López a propósito de la necesidad de conseguir, por mecanismos efectivos, que los ocupas puedan ser desalojados de manera express. Yo creo que cuando Patxi López hizo esas declaraciones era porque tenía perfectamente diagnosticado, y yo creo que además cualquiera que viva en nuestro país sabe que este es un asunto que preocupa.
que preocupa a aquellas personas que han tenido que padecer la existencia de las ocupas. Sin embargo, hoy lo sorprendente es que dos miembros del gobierno, una vicepresidenta y una ministra, se desmarcan de manera categórica de esas declaraciones de Patxi López, lo que nos vuelve a colocar, lo repito una vez más, en este escenario de desacuerdos y no de acuerdos. Escuchen, por ejemplo, lo que ha dicho Irene Montero. El problema de la ocupación es un problema inventado, es una agenda de la derecha y creo, como ayer decía Rafa Mayoral, que cuando compramos la agenda de la derecha, al final gana la derecha. Bueno, Unidas Podemos no siempre está de acuerdo con lo que dice Yolanda Díaz, que no es de Unidas Podemos, aunque es la persona que tiene que liderar ese espacio político cuando esa plataforma esté más o menos en marcha. Sin embargo, en este punto concreto, verán ustedes que hay una coincidencia casi literal. Lo que dice Yolanda Díaz es exactamente lo mismo que dice Irene Montero y, por lo tanto, se desmarca de una manera clara de la posición que ayer había fijado el Partido Socialista. La legislación tiene que dar respuesta institucionalmente a los problemas reales de nuestro país. Y créame, la ocupación de la que estaba hablando el señor López no es un problema en nuestro país. Bueno, hasta aquí las cuestiones que tienen que ver con el bolsillo, con el dinero, con las preocupaciones más o menos vinculadas al sector económico. Pero hoy es un día en el que hay muchas más noticias. Una de las noticias más llamativas, que todavía no podemos contarles cómo va a desembocar o cómo va a terminar, porque todavía está cociéndose la solución, son los problemas internos que está atravesando el gobierno catalán. Saben ustedes, probablemente porque era una noticia que conocíamos a primera hora de la mañana, que se produjo anoche, ya muy tarde, que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, había destituido al vicepresidente, señor Puigneró, que es de Junts per Catalunya. Y claro, pues si uno quiere apaciguar una tormenta interna, que es la que enfrentaba a Esquerra y a Junts, pues lo más contraindicado, en teoría, es destituir al que hace cabeza visible de una de las partes. De tal manera que esta mañana, ya inmediatamente después de que esta noticia fuera de dominio público, hemos sabido que todos los consellers de Junts per Catalunya ponían a disposición de su partido sus cargos. No se sabe muy bien lo que quiere decir poner a disposición del partido tus cargos. Si quieres dimitir, dimites y a correr. Rompes la coalición y a otra cosa mariposa. Pero bueno, como les digo, es que se está horneando la solución a este conflicto, que no tiene buena pinta, porque se ha producido una reunión esta mañana, se ha interrumpido una reunión entre los directivos de Junts per Catalunya. Ahora tienen que ver cómo responden a la decisión de Aragonès de fulminantemente destituir al señor Puigneró. Esa reunión ha durado una serie de horas, pero luego se ha interrumpido. Se han ido a comer y a las 4 de la tarde, es decir, hace pocos minutos, si han sido puntuales, se ha reanudado. Y hasta que no acabe la reunión no sabremos cómo acaba este conflicto. Lo cual no quiere decir que no lo podamos intuir. Esmeralda Ruiz. De la reunión de esta tarde se espera un calendario, una fecha, para que sea la militancia quien mediante consulta decida si mantenerse o salir del gobierno, aunque parece que hasta ahora hay pocas dudas. La cuestión es el cómo y el cuándo, después de una maniobra que en Junts tachan de error histórico. El primer paso lo daba anoche Pere Aragonès y el resto lo completaba esta mañana el secretario general de Junts, Jordi Turull, en RAC1. Amb la decisió d'ahir ens sentim bastant expulsats. Con la decisión de ayer nos sentimos bastante expulsados del gobierno, claro. Si lo que tienes que hacer es reunirte para ver cómo lo puedes reconducir, cómo lo puedes arreglar, que es lógico en cualquier crisis de esta magnitud, y lo que haces es expulsar al vicepresidente del gobierno. El cargo sigue vacante. Aragonès se espera en su despacho desde las 10 de la mañana la respuesta de Junts, que también se encuentra dividido respecto a la forma en la que romper con Esquerra. Hay una parte importante que no cree que este sea el mejor momento. Hay muchos altos cargos que dependen de ello, también el control de la caja, porque el consejero de Economía y Hacienda es de Junts. El gobierno está liquidado, pero esto no significa que hoy se vaya a certificar el divorcio. Bueno, Esmeralda Ruiz, lo digo porque he tenido la oportunidad de conversar con ella, más que conversar, de intercambiar mensajes por WhatsApp, que es la manera moderna que tenemos, no sé por qué, de interactuar hoy en día. Bueno, pues ella sostiene la tesis de que hoy no va a pasar nada, nos lo acaba de contar. De todas maneras, después, a las 4:30 más o menos, tendremos la oportunidad de hablar con un poquito más de calma, porque esta es una historia que no se puede contar en 1 minuto y 10 segundos. Si quieren ustedes saber lo que está pasando, pues tendremos que profundizar más, y que además tiene, vamos, todo el mundo lo entiende. Lo que le pasa a Esquerra Republicana de Cataluña no solo es importante para la gobernabilidad en Cataluña, es que Esquerra Republicana de Cataluña es un socio de gobierno de Pedro Sánchez en el gobierno de España.
y por lo tanto, como esto es un juego de dominó, las piezas van desplazando unas a otras y lo que pase allí va a tener o no una repercusión directa en la gobernabilidad de España. Lo digo porque una de las hipótesis que se baraja y que nadie descarta es que si Junts finalmente se baja del carro de la gobernabilidad en Cataluña, el PSC tenga que cubrir ese hueco. Y eso establecería también otro modelo de relación distinto al que se ha establecido ahora entre Esquerra y los socialistas catalanes. Pero insisto, de esto hablaremos con más calma a las 4:35 aproximadamente. Déjenme que les cuente otra de las noticias destacadas del día de hoy. Hoy estaban marcadas en el calendario dos citas importantes. Una, la que tenían que protagonizar los miembros del Consejo General del Poder Judicial para ver si finalmente se ponían de acuerdo y nombraban a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que tienen que nombrar. Y la segunda, la, ristra de conversaciones, de entrevistas que tenía previsto el comisario Didier Reynders, que es el comisario de Justicia de la Unión Europea, para ver si arreglaba la falta de entendimiento en materia de justicia entre el Partido Popular y el PSOE. Bueno, vamos por partes. ¿Cómo ha acabado el primero de los asuntos? La reunión de los vocales sin acuerdo. Tampoco hoy han sido capaces de nombrar a los dos magistrados del TC. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. El Consejo General del Poder Judicial ha vuelto a fracasar en su intento de renovar el Tribunal Constitucional durante el pleno ordinario celebrado este jueves. Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital afirman que la comisión negociadora del Gobierno de los Jueces volverá a reunirse el próximo miércoles 5 de octubre para intentar desatascar esta situación. La comisión está integrada por los vocales conservadores José Antonio Ballestero y Carmen Llombart y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach del sector progresista. Por tanto, las negociaciones entre ambos sectores del CGPJ siguen paralizadas a la espera de los frutos que dé la visita a España del comisario de Justicia de la Unión Europea, el belga Didier Reynders, que hoy se está reuniendo con varios ministros tras mantener un encuentro con el popular Esteban González Pons y con varias asociaciones judiciales. Bueno, es muy interesante esa referencia a la presencia de Reynders porque había algunos vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial que habían dicho, yo creo que de manera bastante explícita, que no se desbloquearía el atasco que hay en el Consejo General del Poder Judicial hasta que no viniera la mediación de Bruselas. La mediación es la visita de Reynders. Pero claro, no parece, insisto, no parece, por lo que sabemos hasta ahora, que esa mediación se vaya a traducir en nada positivo. Reynders habló antes de venir en Bruselas con Esteban González Pons, que es eurodiputado. Lo tenía cerca, pues debe ser que se reunió con Pons. No sé si a requerimiento de Pons, porque este es un dato que desconozco, o a requerimiento del señor Reynders. Lo cierto es que hablaron. Y hoy González Pons ha querido decir qué es lo que le dijo el señor Reynders. A Reynders me ha pedido dos cosas. Yo le he dicho sí a las dos. Él me ha pedido renovar inmediatamente y reformar el modelo. Negociémoslo todo a la vez, ¿no? Porque si renuevas incondicionalmente y ya veremos si renegociamos la reforma, nos vamos a encontrar con que no resolvemos lo que nos ha pedido el comisario. El comisario pide dos cosas. Yo digo sí a las dos. Bueno, vistas las cosas desde este ángulo, pues parece que el problema no sería difícil de resolver. Bastaría con que el Partido Socialista dijera también sí a las dos. Es decir, de acuerdo, renovemos el Consejo de acuerdo a la ley vigente, pero comprometámonos ahora ya a que inmediatamente después, con compromiso público de por medio, cambiamos el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Pero hete aquí que las cosas no parece que vayan en esa dirección. Lo digo porque esta mañana firmaba Ángela Martelay, que es una de las periodistas que mejor conocen todo el mundo judicial, ella y Juan Malamé, no quiero dejar a nadie fuera de su mérito profesional, una información muy interesante en el diario El Mundo, en la que, citando fuentes gubernamentales, esto es muy interesante, decían que el gobierno no tiene ningún interés, ninguno, en cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, lo que supondría llevarle la contraria de una manera directa a lo que Bruselas nos está pidiendo, a lo que hoy mismo en España Reynders ha dicho que les va a pedir tanto a unos como a otros. Soy consciente de que hay una aparente falta de eficacia en el Consejo General del Poder Judicial debido a las dificultades para trabajar en estas condiciones.
Trataré de hablar con las distintas fuerzas políticas a ver si se avienen a aceptar nuestras recomendaciones. Fíjese que habla de recomendaciones, nuestras recomendaciones, en plural. Lo digo porque cada vez que uno escucha al gobierno parece que solo haya una recomendación, que es la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero eso no es verdad. Esa es la versión interesada que el gobierno nos quiere trasladar cada vez que habla. Lo cierto es que no es una recomendación, son al menos dos. Es, por una parte, la renovación del Consejo y, por otra parte, el compromiso de cambiar el sistema de elección. Se ha entrevistado con Bolaños. Yo no tengo ninguna referencia a lo que ha pasado con Bolaños, pero tengo una alerta que me ha hecho llegar el diario ABC, bueno, a mí y a todos los que estamos suscritos a las alertas informativas, no es ningún trato privilegiado, diciendo que Bolaños lo que le ha dado a Reinders es un dossier contra el Partido Popular. O sea, imagínense ustedes, si empezamos así, con ese tono, las pocas esperanzas que cabe tener para que finalmente se llegue a un acuerdo. Pero lo más interesante de lo que ha ocurrido desde el punto de vista declarativo es lo que ha dicho el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, que no es la mayoritaria, pero que está en una posición bastante razonable. Bueno, en esto yo creo que todos los jueces, menos Jueces para la Democracia, mantienen posiciones bastante coincidentes. Jorge Fernández Vaquero, se ha reunido con Reinders y ha contado algo de lo que le ha dicho Reinders. Y ha dado lo que a mí me parece que es una clave bastante interesante. ¿Va a haber presión por parte de Bruselas contra el Partido Socialista? Creo que sí. ¿Por qué? Pues porque tenemos cerca la presidencia española de turno de la Unión Europea. Y sería muy feo llegar a esa presidencia de turno sin haber hecho los deberes que la Unión Europea nos pide para que nuestro Estado de Derecho no tenga lagunas o borrones tan verdaderamente difíciles de soportar como el que afecta al Consejo General del Poder Judicial. Y esa es la baza que puede hacer que la resistencia se pierda. Esto es lo que yo tengo, en fin, como idea fundamental. Y he llegado a esa idea después de escuchar, insisto, a Jorge Fernández Vaquero. Nos ha trasladado que es una preocupación que tienen en la Comisión, en Bruselas, porque desde hace varios años llevan incorporando en sus informes sobre Estado de Derecho la falta de renovación del Consejo como un problema que debería ser abordado. Y también la necesidad de que se estudie una reforma del sistema para que la composición del Consejo se adecúe a las recomendaciones que la Comisión Europea y la Unión Europea en general hacen a todos aquellos estados donde existen consejos generales del Poder Judicial u órganos similares. Y sobre todo en un contexto en el que en el año que viene España asume la presidencia de la Unión Europea, lo que es un factor desde luego relevante que quizás puede contribuir a desatascar la situación. Jueves 20 de septiembre de 2022, vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Continúa la preocupación por las fugas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico después de que se haya registrado una nueva, la cuarta. La comunidad internacional permanece alerta ante las consecuencias que puede tener en el suministro de gas a Europa. Verónica Jorro. Buenas tardes. Se trata de una fuga de menor tamaño y se encuentra en la zona exclusiva económica sueca en el Nord Stream 2. En total hay 2 fugas en cada gasoducto, 2 en la zona danesa y 2 en la zona sueca. Tanto los gobiernos de Suecia y Dinamarca como el de Alemania y la Unión Europea atribuyen esos escapes a un sabotaje cuyo origen está siendo investigado. La investigación de esas fugas avanza lentamente debido a que continúa saliendo gas de las tuberías, lo que impide el acercamiento a la zona. La Dirección General de Energía danesa informó ayer de que ha salido más de la mitad del gas de las tuberías y que el flujo podría detenerse este domingo. Por su parte, Vladimir Putin continúa desafiando a Europa tras anunciar que mañana viernes firmará la anexión a Rusia de las 4 regiones que han votado en los referendos ilegales. Mientras tanto, y ante un posible éxodo masivo, Finlandia va a cerrar la próxima medianoche su frontera a los turistas rusos. De vuelta a nuestro país, el índice de precios de consumo, el IPC, disminuyó en septiembre 6 décimas respecto al mes anterior, un ajuste hasta el 9%, bajando por tanto de los 2 dígitos que llevaba encadenando desde hace
hace 3 meses. Leticia Barquín. La inflación da cierta tregua a los hogares españoles. El dato es provisional, pero el índice de precios al consumo de septiembre se ha reducido 1,5 puntos respecto al mes pasado y se coloca en el 9%. Además, el Instituto Nacional de Estadística arroja otro dato esperanzador, la inflación subyacente, la que elimina los elementos más volátiles como la energía o los alimentos no elaborados, que ha bajado levemente, solo 2 décimas, desde el 6,4 de agosto al 6,2. Rompe así la tendencia al alza tras 14 meses consecutivos de ascensos. Dice el INE que estos datos son posibles por la evolución de los precios de la factura de la luz y de los combustibles, algo más moderados que en otros momentos del año. Por ello, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, lo valora como una buena noticia. Espera que la tendencia a la baja se mantenga. Lo ha dicho en Antena 3. Ahora ya vemos esa tendencia a la baja y el año que viene se espera un nivel de precios, como le digo, pues más asumible o más normal. Todo ello depende mucho del contexto internacional, de qué pasa con los precios internacionales de la energía. En estas últimas semanas hemos visto que se han estado también moderando, que han estado bajando. Ojalá se mantenga esa tendencia también. Por su parte, los sindicatos recuerdan de dónde venimos, de un nivel de precios extremadamente alto. Prudencia pide desde Comisiones Obreras Unai Sordo. Quiere decir que el dato que hoy conocemos compara un mes ya de inflación alta como fue el del año pasado, el del año 2021, con este año. Ya partimos de una base de incremento de precios muy sustancial, lo cual hace ser prudentes a la hora de echar las campanas al vuelo con el dato que hemos conocido hoy. La inflación sigue siendo altísima. Recordemos que la inflación llevaba más de 3 meses por encima del 10%, pero habrá que esperar hasta el próximo 14 de octubre para confirmar los datos avanzados. Más cosas. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha defendido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, ante la polémica por sus declaraciones sobre los niños y las relaciones sexuales consentidas. Argüello ha señalado que, aunque le preocupan algunos planteamientos del Ministerio de Igualdad, no cree que la ministra defendiera la pederastia. Yo quiero ser comprensivo con la ministra de Igualdad, porque también salgo a la prensa, porque ustedes también me hacen preguntas, porque yo veo cómo se interpretan algunas de las respuestas. Como a veces uno cuando responde, pues hace un argumento global y luego dice una frase pequeña en el argumento global, y es la frase pequeña la que se ve sin tener en cuenta la intención global. Yo francamente no creo que la ministra de Igualdad defendiera en esas declaraciones que los niños puedan mantener relaciones sexuales y demás. Y la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha valorado en una entrevista en esta casa, en Es la Mañana de Federico, la reunión mantenida por el líder de su formación, Santiago Abascal, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Según ha explicado Monasterio, el encuentro fue correcto y un primer paso para futuros encuentros, aunque ha criticado la actitud posterior de los populares. ¿En qué momento te tienes que justificar por reunirte con Vox? Pero qué complejito tenemos. Pero sobre todo, ¿por qué te tienes que justificar enseñando a la comunista, diciendo no, pero también me he reunido con la mantis religiosa, con Yolanda Díaz? Sepan además que el diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha anunciado que se presenta a las primarias de su partido para ser presidente de la Generalitat Valenciana en 2023. Un anuncio que ha hecho oficial a través de un vídeo en su cuenta de Twitter. Baldo, ¿te presentarás? Doncs ha arribat el moment. Sí, em presente. Torni al País Valencià perquè vull que els valencians i les valencianes continuen tenint un govern honrat, valent i que cuida les persones.